Bueno, sigamos con el módulo 5, desafío diagnóstico en genodermatosis. Tengo el lujo ahora busqué como coordinadoras a dos personas de lujo, especialmente a una, la doctora Margarita Larralde, la doctora Lidia Baravini, Paula Barrios y Marianela Palmieri. Bueno, Margarita Larralde sabemos que es nuestra referente en el país, también en genodermatosis. Me precedió, empezaste con esta carrera de la genodermatosis y después seguí yo. Bueno, entonces ahora presento a Lidia Baravini, que ella es dermatóloga, pediatra y dermatóloga pediatra del Hospital Elizalde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar. Están conmigo, como dijo la doctora Mansur, la doctora Margarita Larralde, que ella es la jefa del servicio de dermatología del Hospital Alemán, es directora de la carrera de médicos especialistas de pediatría de la UBA. Ella, con sede en el Hospital Ramos Mejía, es profesora titular de la UBA y es la presidenta del próximo Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica, que será en el 2025 en nuestro país. Y nos acompañan como secretarias la doctora María Elena Palmieri, que es pediatra y dermatóloga pediátrica del Hospital Elizalde, y la doctora Paula Barrios, que ella es médica dermatóloga del Hospital de Clínicas. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Graciela realmente ha hecho una tarea encomiable con este CEDIGE, así que felicitaciones, Graciela. No me canso siempre de decir que tener esta oportunidad en un país como el nuestro, con graves trastornos económicos, realmente es un gran esfuerzo y te felicito. Vamos a presentar a la doctora Artinanda. Artinanda, además de ser una excelente profesional, es mi amiga, es una amiga del alma. Realmente la he conocido hace unos cuantos años y realmente es una persona muy íntegra. La doctora Artinanda es actualmente dermatóloga consultora, jefa de la unidad de dermatología pediátrica y a cargo del servicio de genodermatosis en el Centro de Dermatología Ayat Al-Hamad en Kuwait. La doctora Nanda es colaboradora de un proyecto sobre pautas de manejo para micosis fungoide, es miembro de varias sociedades internacionales, ha hecho un gran trabajo en la Sociedad Internacional de Dermatología Pediátrica. Realmente Arti creo que ha sido una de las que ha llevado más adelante todo lo que tiene que ver con lo científico de nuestra sociedad. Ha recibido un premio, el premio que da la International League of Dermatology Society por su excelente desempeño. Así que ha escrito múltiples artículos, libros, y realmente creo que Arti es un lujo en la dermatología pediátrica. Así que gracias, Arti, por estar aquí en este congreso y gracias, Graciela, nuevamente por la invitación. No, por Te favor. escuchamos, Arti. Está muteada. Estás muteada, Arti, ¿eh? Estás muteada. Can you hear me? Yeah. Can I Yes. share? ¿Me Can I escuchan share ahora? Sí, sí, ¿Puedo compartir pantalla? sí. I can't. Podés compartir la pantalla. ¿Tenés para compartir? Yeah, but I don't. I did that, but I don't see the screen on the. Compartí, pero no veo la pantalla, dice la doctora My Nanda. screen? ¿Ven mi pantalla? No. Because when I'm asking share screen, it's not Porque sharing. cuando pido compartir la pantalla, no lo hace, no me muestra mi pantalla. Do you have some place that you put share? Mm. I have on the. Yeah. Do you see my? Yeah. Can you? Ahora sí. Ahora sí se está Yes, viendo. it's You see? okay, Arti. Yes, Okay, put, that's great. yes. That's great. That's great. So thank you, Margarita. First Okay. of all, Muchas gracias, Margarita, en primer lugar, por su amable presentación. Quisiera agradecer al comité organizador, al científico, por solicitarme compartir esta reunión maravillosa. Es un placer. Voy a presentar algunos casos de la clínica genética que parecen sencillos, pero no lo son. En relación con mi presentación, no tengo conflictos de interés. Voy a comenzar a compartir algunos casos interesantes. El primer paciente son dos hermanos, uno varón, uno nena.
El seguimiento es desde 2009. Ambos tienen pérdida de cabello difusa desde el nacimiento. No hay comentarios respecto del nacimiento. Al momento que me vinieron a ver, la nena tenía 4 años y el varón 11 meses. No había otros hallazgos clínicos asociados conforme a los papás y no tenían quejas. Los papás eran primos en primer grado y no encontramos, excepto hipertricosis, como vemos, cabello frágil, fino, pérdida parcial. No había hallazgos sistémicos. Normal urine examination, Y serum and bioquímica blood. y orina era normal. Cromatografía sérica y de sangre era normal. Niveles de vitamina D normal. Examen de ojo por el oftalmólogo era normal. Este es el pedigrí familiar. Los papás son primos en primer grado. 4 niños Normal males. están afectados, la nena mayor y el varón menor, y los del medio son normales, son varones. Esta es la nena al momento de la consulta, excepto por la frente no vemos y el cabello no vemos ninguna otra cosa. Male child who also similar phenocopy at the older sibling. When we see such patients in the clinic, we usually, when they have no other associated defects, we diagnose them as hypertrichosis simplex. When there's only hair findings, and we do carry investigation to see if any associated Se hacen abnormality. investigación de alguna patología asociada, exámenes de detalle sistémico y lo denominamos hipertricosis simples. Ergina Box en Alemania, un genetista, hizo el screening genético y vio que era una variante patogénica homocigótica del gen CDH3 y ambos papás eran portadores heterocigotas. En base a este examen genético, era totalmente normal la evaluación oftalmológica, pero se le hizo exámenes anuales por parte de oftalmólogos comentándoles la historia genética. En 2019, por primera vez, vimos que el paciente mayor comenzó a mostrar degeneración macular y distrofia macular, y el más pequeño tenía exámenes oculares normales. El último realizado, no tengo fotos, pero el oftalmólogo nos dijo que la nena tenía progresión de distrofia macular y el más pequeño había comenzado con signos tempranos de degeneración macular. En base a estos hallazgos, el diagnóstico final es hipotricosis congénita con distrofia macular juvenil. Respecto de esta patología, tenemos que tener idea de la hipotricosis congénita. El paciente tiene falta de cabello o menor cantidad que lo normal, que se nota al nacimiento o pronto. Esto se divide en dos grupos. Puede ser sindrómico o no. Cuando la hipotricosis está asociada con defectos en otros órganos, es sindrómica, y no lo es cuando es localizada y no hay otros defectos asociados. En la hipotricosis congénita no sindrómica, las entidades que se hablan es la hipotricosis simples, que puede ser autosómica recesiva o dominante, cabello estilo lana, también recesiva dominante, moniletrix, y hipotricosis del tipo Marie 1. La hipotricosis simplex, normalmente, como vimos,
tienen cabello corto, disperso, sin defectos asociados y puede ser dominante o recesivo. Hasta ahora tenemos 10 genes identificados del espectro de los distintos casos de la hipotricosis simplex congénita. Si pasamos a la sindrómica, esto está asociado con otros sistemas orgánicos. Hay defectos asociados que la dividen en otros grupos. Puede ser congénita con displasia ectodérmica, puede estar asociada con fragilidad de la piel y otros efectos ectodérmicos, con distrofia macular juvenil, como nuestro pacientito, hipotricosis congénita con labio leporino y otros defectos ectodérmicos, con anemia dependiente de la vitamina D, con eritroderma, y hay otras patologías de la presentación sindrómica, que puede ser un espectro diverso. Les quiero mostrar algunos ejemplos de la clínica. Todos estos pacientes tienen hipotricosis, como vemos en la imágenes, y al hacer el examen lo tiene como defecto aislado. En la visita no encontramos ningún defecto asociado en estos pacientes, ninguna anomalía sistémica. Entonces, finalmente pasamos al análisis genético de los casos y después de ver los resultados, este tenía BDR homocigota, mutaciones, ¿no? Mutaciones LPAR6, estos dos tenían, como el que les mostré, tenían mutaciones en CDH3 y este C3 o RF52. Si miramos la presentación clínica, son muy similares. Es hipotricosis simple, pero el análisis genético nos lleva a que estos tres pacientes tienen hipotricosis sindrómica. Es con raquitismo dependiente de la vitamina D y este es con distrofia macular juvenil. Este es el mensaje. Clínicamente es hipotricosis simple, pero pueden no ser simples. Tenemos que investigar mucho más para ver finalmente cuál es el diagnóstico correcto. Hay otros pacientes que finalmente están dentro de la hipotricosis congénita sindrómica. Esto era la distrofia macular juvenil. Algunas palabras sobre esta patología. Es una patología autosómica recesiva, pérdida de cabello temprana, lo que los muestra cambios degenerativos graves en la mácula retiniana que llevan a la ceguera en la segunda o tercera década de la vida. Y normalmente tenemos variaciones patogénicas del gen CDH3. Estos pacientes llegan a una ceguera absoluta y es una mala noticia para estos pacientes cuando se le dice que no es la variante simplex. Este gen codifica p-caderina, se expresa en las células epiteliales retinianas, folículos pilosos y otros tejidos epiteliales. Clínicamente se ha visto que esta mutación puede resultar en dos fenotipos: hipertricosis con distrofia macular juvenil o puede ser displasia ectodérmica, ectrodactilia y distrofia macular. Hasta ahora nos faltan los datos plenos de la presentación clínica de este caso, pero en base a lo que tenemos disponible hoy, se supone que probablemente hay un continuo de la misma presentación clínica. No es que sean dos patologías distintas, es la misma mutación porque hay mutaciones similares informadas en la hipotricosis con distrofia macular juvenil o que puede pasar a la displasia ectodérmica y demás. Entonces, hasta ahora en la misma familia está el mismo fenotipo, por lo cual probablemente hay algún efecto con distintos fenotipos, pero el consenso es que tienen el mismo espectro de la misma mutación de gen, pero con presentaciones clínicas distintas. Esta es una persona de la familia informada, ectrodactilia, hipotricosis
degeneración macular por la misma mutación del gen del que les hablé. Hasta ahora no hay cura para esta patología. Actualmente, en base a algo de la bibliografía, hay mutaciones genéticas y se han propuesto a tal fin alguna terapia génica. Se presume que probablemente en base a esas observaciones con otros tipos de distrofia macular hay esperanza cuando se pueden probar distintas terapias génicas y podamos quizás evitar la ceguera. Nuestros pacientes siguen en un seguimiento periódico con el oftalmólogo. Pasemos a la segunda familia. Un nene de 1 año y medio que se nos trajo a la consulta con antecedentes de fragilidad cutánea, con formación de ampollas por fricción y traumatismos. No hubo otras quejas médicas asociadas. El primero fue nacido a papás consanguíneos, primos en primer grado, y no hubo hallazgos significativos respecto de los antecedentes de desarrollo y nacimiento. Estas son las imágenes del bebé que nos trajeron a la consulta. Vemos las ampollas acrales y hay otras que están curándose. Originalmente, con estos casos en la clínica, lo primero que nos lleva a la mente es que probablemente es que sea epidermolisis ampollar simple. De 2 a los 3 meses en adelante aparecen los signos y síntomas por fricción y traumatismo en nuestra zona, los países árabes, por la consanguinidad. A menudo vemos mutaciones que causan epidermolisis ampollar simple en lugar de las mutaciones eh, queratínicas de la población. Entonces nos encontramos con otro caso por las mutaciones, pero mientras estaba examinando al paciente, empecé a ver también hipotricosis y el cabello planoso. Lo comenté a la mamá. La mamá no estaba muy contenta y decía, sí, mi papá tiene el pelo igual. Examiné al papá y también lo tenía, pero no tenía escaso cabello. Y tampoco era demasiado corto el cabello. Entonces estuve haciendo una pesquisa genética bajo la supervisión del profesor John McGrath. Puse una nota en mi carta de referencia diciendo que este paciente también tenía textura lanosa del cabello, además de la fragilidad cutánea. Este es el pedigrí de la familia. Y cuando tuvimos los resultados, había una variante patogénica homocigota del gen DSP. Esto nos hizo denominar a este paciente fragilidad de piel con cabello lanoso. Hay varios casos en el gen DSP, también con fragilidad de la piel, formación de ampollas y también textura similar del cabello. Mirando la bibliografía, vemos la misma mutación informada en otra familia de Israel. Y esta familia, lo que es interesante, también los pacientes tenían, muchas personas en la familia falleció entre los 15 y 30 años con muchas muertes súbitas. Cuando se hizo estudios genéticos, se encontró la mutación en DSP y se correlacionó estos hallazgos con la cardiomiopatía. Eso quiere decir que este gen no solamente afecta a la fragilidad de la piel y el cabello, sino también causa cardiomiopatías. Mientras estábamos siguiendo a este paciente, apareció otra prima, también papás cosanguíneos, también tiene cabello lanoso. La mamá se queja de fragilidad de la piel cuando era pequeña. Estas son marcas antiguas de lesiones previas y también había empezado a tener
este tipo de presentación de la piel del pie. Se hizo un screening genético en el laboratorio del profesor John McGrath y mostró la misma mutación que su primo. Ambos casos tenían fragilidad de la piel, cabello lanoso, cardiomiopatía como la familia israelí. Entonces sabemos que las desmoplacas es uno de los desmosomas. Tenemos que comprender algo de estas rutinas. Sabemos que son uniones esenciales para preservar la integridad tisular por la adhesión intercelular, perdón. Son responsables de la señalización intercelular, la diferenciación y progresión tumoral, etcétera. Principalmente se expresan en la piel, en la epidermis, en el miocardio y también en algunas estructuras tales como la mucosa gastrointestinal, el retículo dendrítico de los folículos linfáticos, las meninges. Como sabemos, esta familia tiene otras superfamilias, las caderinas, que incluyen la DSG1 a 4, DSC1 a 3, las proteínas armadillo, la PG y PKP, y las plaquinas, que la desmoplaquina es parte de ellas. Entonces, esta es la de representación diagramática, esta es la de estructura de la piel. Sabemos que los espacios intercelulares no son los desmosomas. Esta es la representación diagramática. Y acá vemos otra representación esquemática que muestra las distintas proteínas expresadas en la estructura del desmosoma. Esta estructura nos muestra la predominancia de la expresión de las proteínas en piel y mucosa, corazón y cabello. Por eso tenemos características vinculadas con estos órganos y la cantidad de expresión en los distintos tejidos es responsable de la estadística fenotípica que vemos en estos pacientes. Hablando de la desmoplaquina, puede causar algunas patologías autosómicas dominantes con estas variedades patogénicas. Los órganos que llevan a estas patologías por las variantes de este gen, y cuando hablamos de las patologías autosómicas recesivas informadas recientemente por estas mutaciones, tenemos una combinación de cardiomiopatía, cabello, estructura lanosa, fragilidad piel. Podemos aislar la cardiomiopatía, que también puede darse por las variantes homocigotas, fragilidad de la piel, el cabello y la cardiomiopatía, como decimos. Y hay un fenotipo que puede resultar en la variante homocigota con EB acantolítica letal. Y hay algunas características descritas en relación con los distintos tipos de mutaciones y la presentación. Si son heterocigotas, pueden resultar en queratoderma palmoplantar estriado. También en la variante heterocigota puede haber cardiomiopatía aislada, y hemos visto algunos informes del síndrome de SAM y también el síndrome de EKC por las variantes de TSM heterocigotas. Algunos caen dentro de estas patologías, y esta es la combinación de nuestro paciente. Entonces, seguimos con ellos con un seguimiento periódico, un ecocardiograma anual. La mayor tiene 9 años, no hay cardiomiopatía, pero por supuesto tenemos que estar vigilantes en estos casos y mantener los dedos cruzados. Esperamos que detectar temprano si hay algún cambio en estos pacientes, y tenemos algunas opciones terapéuticas para cardiomiopatía y podemos brindar algún tratamiento. Entonces, el mensaje es que lo que parece sencillo no siempre lo es. Entonces, si tenemos un espectro sencillo, en nuestro primer diagnóstico tenemos que investigar más. El desafío es aceptar lo que no es sencillo y ver lo que tenemos que hacer en esos casos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Arti. Excelente conferencia. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Graciela. Sí, no, nosotros tuvimos justo una paciente también con la mutación y con lo característico del pelo lanoso, y en este caso se presentó la nuestra como una eritroqueratodermia. Pero muy interesante, sí, nos llenó la cabeza. Realmente es un desafío cómo seguimos a los chicos, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestra paciente también, al igual, van a hacer miocardiopatías en este momento, ¿no? Y uno lo está controlando ahí con una espada de Damocles, que sabemos que van a desarrollar ese problema cardiológico, ¿no? Y ver si a lo mejor un tratamiento biológico puede demorarlo, retrasarlo, ¿no? También es interesante. Pero Y bueno, yo creo que el muchísimas año gracias. pasado, Sí. Graciela, el año pasado no presentó algo parecido, Kid Show, donde también hacían tratamientos a estas alteraciones de cardiopatías que tenían estos Sí, pacientes. Era quizá otro síndrome, pero de alguna manera quizá conseguir un sí, es tratamiento empezar con los efectivo. biológicos que parece que retrasarían el desarrollo del mismo. Estamos Es en esa correcto. vía, pero bueno, cuesta por razones sociales Y que no, sí, es difícil. Y Arti, me pareció muy bueno esto que una cosa simple, como terminó siendo algo mucho más importante, ¿no? Con la alteración ocular y demás. Y creo que ahora vienen los casos, ¿no? ¿Los sí, los presentamos? casos que comenta la doctora. Pero bueno, una vez más, el estudio molecular Arti. nos lleva a modificar And I la just want visión to de nuestro comment here paciente. one thing that it's very difficult to break. Quería decir algo. Es muy difícil darles la noticia a los padres cuando creen que es algo muy simple y después tienen un análisis genético con la mutación. Es muy difícil darles esta noticia a los padres. Hay que hacer algún tipo de apoyo psicológico. Lo mejor es detectarlo lo antes posible. La miocardiopatía no tal vez se desarrolle hasta los 10, 12 años, pero tenemos que estar atentos y tal vez darles algún tipo de apoyo si son diagnosticados de manera temprana. Thank you, Arti. Seguro. Muy Muchas bien. gracias. Bien, Seguimos sigue la después con los casos. presentación. Sigan ustedes con los casos clínicos a continuación. Tenés ahí, Bueno, toca. ahora vamos a casos clínicos comentados. Vamos a presentar a Eliana Hernández. Ella es médica pediatra, dermatóloga del grupo de CEDIGEA. Está trabajando con nosotros. Gracias, Eliana. Presenta tu casito. ¿Se ve? Sí. Sí, No veo nada. Ah, no se ve en presentación, pero se ve tu escritorio. un momento. A No, ver, ahora no se ve. está abierto. Un momento. Sí. Lo que pasa es que es otra computadora. ¿Ahí se ve? Tú puedes, sí. Dale. Perfecto. Bueno, le voy a comentar a este paciente que llegó a CEDIGEA y lo vemos en conjunto en el hospital. Se trata de un paciente de 34 años, masculino, quien es conocido por el servicio, pero es referido por el hospital Ramos Mejía para el estudio genético. Con respecto a los antecedentes personales, tenemos que tenía corioretinitis al mes de vida, tenía una visión subnormal, tenía estrabismo convergente, los estudios oftalmológicos reportaban signo de atrofia en ambas papilas, tenía un retraso madurativo, él había comenzado con psoriasis de manos y pies en el 2017 y tenía una alopecia androgenética frontal de los 28 años. Su control lo hizo en el hospital Garrahan. Este es el paciente. Además, refería que tenía constipación desde el nacimiento hasta el 2006, en el cual tuvo una rectorragia y tuvo que ir a la guardia y le extrajeron pólipo y le extrajeron parte del intestino. Desde entonces quedó con diarrea desde el 2020 2 veces al día. Además, refería que tenía apneas nocturnas desde el nacimiento y de hace 3 años diurnas, es decir, que empeoraron eso también.
Desde el punto de vista neurológico, traía una tomografía que reportaba hidrocefalia de un cavernoma. Este es el paciente, un paciente de una estatura alta, delgada, con algo de hiperlaxitud y de hiperlaxitud. Acá viéndole la cara, vemos que este paciente reportaba una fascia característica, una macrocefalia, tenía la frente abombada, tenía un estrabismo convergente, tenía la raíz nasal deprimida, tenía un nixtasmo horizontal, tenía hipertiroidismo y tenía las orejas desplegadas. Además, este paciente, como ven en la imagen, en las flechas verdes, tenía una mancha capilar, una mancha eritematosa con un borde bien definido. Tenía también en la parte, con las líneas violetas, con las flechas violetas, perdón, ven unas imágenes, una placa eritematoescamosa con una placa blanquecina, con una escama nacarada. Tanto en la parte frontal de la cara y en el cuero cabelludo. Y como ven en las líneas verdes, la mancha capilar. Viéndolo de espalda, vemos que las placas las presentan en la oreja. Además, en la mano derecha presenta una macrosomía del dedo anular y medio. Siguiendo examinando el paciente, vemos que en el miembro inferior presentaba una malformación venosa a predominio de pierna derecha desde el nacimiento. Y viendo el paciente también vemos que presentaba una placa eritematoescamosa con un borde, con una placa nacarada, con una placa blanquecina, también en la zona inguinal, y vemos en la parte genital, vemos lentigos genitales, mácula. Viéndole los pies al paciente, vemos que ambos pies estaban agrandados de tamaño, a predominio del segundo dedo, seguido por el tercer dedo de ambos pies. Vemos al paciente, vemos con esas placas, como habíamos comentado anteriormente, señaladas con las flechas violetas. Vimos también una mancha capilar en la parte del brazo. Ve la imagen porque ahí se le tomó la biopsia en ese momento. Vemos las manos, vemos también la mancha capilar, la malformación vascular. En las manos vemos que está bien delimitada con las flechas verdes. Además tenía compromiso de la uña. Entonces preguntamos más de esa psoriasis que tenían de 2015. Y él nos reportaba, junto con la mamá, pues tenía un poco de retraso, que desde hace un año atrás venía esas placas que le aparecían en toda la cara y desaparecía. Y que tenía un gran compromiso de la calidad de vida, que no quería salir, estaba muy deprimido el paciente. Llegó el resultado de la biopsia de este paciente, en el cual se evidenciaba una epidermis con acantosis regular. En la dermis papilar y reticular veíamos el leve infiltrado a predominio perivascular. Más de cerca podíamos ver los neutrófilos en la capa córnea, que están señalados con la estrella verde. Vemos en la capa granulosa focos de hipogranulosis, que están con la flecha amarilla. Y en el estrato espinoso leve de espongiosis, como ven con la flecha marrón, más o menos. Y que se concluyó anatomía patológica con el diagnóstico de una psoriasis. A este paciente se le indica un tratamiento tópico, se le indica tacrolimus en la parte de la cara y calcipotriol más betamethasona en el resto, con una evolución favorable, como ven en la imagen. Vemos la resolución de la parte del cuero cabelludo y de la frente, vemos la resolución de la parte de la parte lateral del cuerpo, como ven allí del cuero cabelludo también, de la parte superior, en el cual nos permitía ver más la malformación capilar. Vemos en las manos cómo se aprecia bien la malformación capilar y no se evidencian mucho las placas de psoriasis. Ahí, donde les mostré que tenía la venda anteriormente, ya prácticamente no tenía nada. Y podemos ver también la macrosomía del dedo índice y anular. Y actualmente está pendiente el estudio genético del paciente. Entonces, este paciente ya venía con un diagnóstico, un síndrome Banayan-Riley-Rubalcaba, que está incluido dentro del grupo de los síndromes tumorales amatomatosos provocados por el PTEN. El PTEN es un gen que fue descrito en 1997, es el segundo supresor tumoral importante de nuestro organismo, que es uno de los causantes del cáncer. Este síndrome es autosómico dominante, se han descrito la mutación, depende, es un espectro que va desde el 60% al 80%.
tiene una penetrancia del 100%, se caracteriza principalmente este síndrome por la predisposición a cáncer. También tiene anormalidades del neurodesarrollo y la variabilidad fenotípica se caracteriza. Vemos la parte que nuestro paciente también tenía macrocefalia, tenía malformación vascular, tenía poliposis gastrointestinales, tenía lesión en la mucosa. De estos criterios, nuestro paciente presentaba 3 criterios mayores y uno menor. El mayor era la macrocefalia, tenía las lesiones pigmentadas en la parte del pene, tenía los pólipos gastrointestinales y en el menor tenía la malformación vascular. Y esta imagen se la puse acá porque este gen tiene 9 exones y el que más está afectado en la mayoría de la literatura es el exón 5. Entonces acá tenemos a nuestro paciente que característicamente tiene una macrocefalia, tiene los léntigos genitales y tiene la poliposis gastrointestinal. Y eso se incluye más que todo hacia el síndrome de Banerjee-Rubalcaba, que es como venía siendo manejado el paciente en el Garrahan. Pero además de este síndrome también tiene la mancha capilar, tiene la malformación venosa en los miembros inferiores, tiene el estrabismo, tiene la alopecia endogenética, tiene el sobrecrecimiento de las manos y pies y tiene el cavernoma. Es decir, que es un paciente que tiene bastantes cosas. Como se venía siendo manejado. Acá vemos la proteína que produce el gen, que es un supresor tumoral y es súper importante en las vías. Vemos que es una vía compleja que se encarga de suprimir a esta que es el PI3K, que cuando se activa el resto de la ruta, provocando la hiperproliferación, en este caso de los queratinocitos o de tumoral. Vemos algunos de los más conocidos, en el cual está mutada el PI3K, en el cual tenemos el síndrome de Cloves, el AKT, el síndrome de Proteus, y el mTOR, el síndrome de megaloencefalia. Y el PT, como tenemos, el síndrome de Cowden, y el de Banerjee y otros más, el de Proteus. El interés de esta presentación es ver que este conjunto de síndromes hematomatosos causados por el PTEN, entre estos tenemos el síndrome de Banerjee-Rubalcaba, como le habías dicho, descrito en 1988, y el síndrome de Cowden, que hoy en día se considera espectro de la misma enfermedad porque a veces no encuadran mucho en los sitios, el síndrome de Proteus y el síndrome de Proteus-Lavos. Este síndrome hay que seguir a estos pacientes porque presenta un incremento de cáncer en las mujeres de mama, endometrio y tiroides, y en los hombres de cáncer de tiroides, comparado con la población general. Si bien es cierto que se conoce que es el síndrome de Cowden el que provoca más, también se ha visto que más en los pacientes, también se puede ver en los pacientes con Banerjee-Rubalcaba. Y también es llamativo la asociación de este síndrome con la psoriasis, que este síndrome con la psoriasis no ha sido descrito todo en la literatura, pero sí el síndrome de Cowden. Y también es interesante ver que muchos estudios que estudian a los pacientes con psoriasis han demostrado la participación de esta vía del PTEN, en el cual está disminuido y está aumentado el PI3K y el AKT1 en la fisiopatogenia de la psoriasis. Es decir, que ahí encontramos la causa de este paciente con la psoriasis. O sea, todo está interrelacionado en nuestro organismo. Y con respecto al estudio genético, hoy en día se propone no solamente estudiar en estos pacientes complejos, no solamente el PTEN, sino el PTEN, PI3K, el AKT, y además muchos sugieren hacerle el panel genético de predisposición al cáncer de estos pacientes, que a veces es difícil porque es como tener una espada de Damocles. Y por supuesto que cuando uno conoce la vía también tiene la posibilidad de fabricar moléculas específicamente para la ruta que está alterada. Y el manejo de estos pacientes y el tratamiento es multidisciplinario, pues son pacientes complejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Excelente el caso, excelente la presentación, el seguimiento desde el Garrahan, como cuando un paciente es pequeño, luego se sigue en los hospitales quizá de complejidad de adultos. Vamos a hacer las preguntas al final. Invitamos ahora a la doctora Fernanda Macario, también yo diría, bueno, otra gran amiga. Fernanda es la jefa de dermatología pediátrica del Hospital de Niños de Rosario, del Hospital Vilela. Es una excelente, una de las mejores dermatólogas pediatras probablemente de nuestro medio, así que gracias, Fernanda, por presentar tu caso. Gracias, Margarita, por la presentación.
10 minutos tenemos de tiempo, ¿no es cierto? Sí, ya Sí. estamos ahí en el límite para que pueda comentar Estamos ahí en algo el la límite, doctora ¿no? Artinanda. Digo. Bueno, muchas gracias por poder compartir este caso en este Congreso de Genodermatosis, donde tan importante es la presencia de todos ustedes para ayudarnos con estos casos complicados. Yo le voy a mostrar la evolución de una niña que vemos desde los primeros 2 años de vida por lesiones cutáneas faciales y que tiene como antecedentes perinatales bajo peso al nacer y retardo del crecimiento uterino, fotosensibilidad y ampollas faciales desde los primeros meses de vida que refiere la mamá, con un retraso en la curva del crecimiento pontoestatural en los 2 primeros años de seguimiento. Lo que vamos a ver en esta niña es la fotosensibilidad, el eritema y las telangiectasias faciales, lesiones poiquilodérmicas en el cuello, algunas erosiones que no llegan a ser ampollas, son vésico-ampollas, pequeñas escoriaciones provocadas por traumas mínimos, alteraciones dentarias, gingivitis y periodontitis, y una hiperkeratosis con atrofia cutánea en el dorso de los dedos de las manos y pies, con pseudomembranas en los pies o pseudosindactilia. Aquí vamos viendo las fotos donde se ve bien la fotosensibilidad, las telangiectasias perioculares, faciales, más marcadas, bien pronunciadas en la zona de los pabellones auriculares, con un cabello también fino y escaso, las alteraciones dentarias y estas lesiones poiquilodérmicas en cuellos tan características donde se ven los parches reticulados de piel fina con atrofia y telangiectasias. Las hiperkeratosis y atrofia en los nudillos de las manos y directamente la atrofia en las superficies extensoras como se ve acá en el codo. Y estas vesicoampollas que hacíamos referencia, inducidas por mínimos traumas, fundamentalmente en miembros superiores e inferiores. Entonces, frente a estas características clínicas, vamos a revisar los desórdenes genéticos con fotosensibilidad, donde esta paciente tenía algunas características para síndrome de Bloom, también para síndrome de Round-Thomson, y también debido a la fotosensibilidad a las vesículas acrales y a la poiquilodermia precoz y progresiva, pensamos que podría tratarse de un síndrome de Kindler, que desde el reconocimiento de la mutación en este gen, en esta proteína kindlina, que tiene que ver con la adhesión del citoesquelético, ahora se incluyen dentro de las epidermolisis ampollares. Lo que caracteriza el síndrome Kindler son las ampollas, que generalmente son ampollas más grandes, pero pueden estar inducidas por traumas mínimos, la fotosensibilidad y hipoquilodermia que son progresivas, la fragilidad cutánea y atrofia, el compromiso de la mucosa oral, no solamente la mucosa oral, sino también esófago, laringe, uretra y ano que nuestro paciente no presentaba, y la hiperkeratosis sacral con la pseudosindactilia. Hacemos una anatomía patológica de estas lesiones que, como ven, no llegan a ser ampollas grandes, pero sí de escoriaciones ante traumas mínimos. Vemos que hay una desorganización y fragmentación de las fibras colágenas de la dermis. Aquí vemos la presencia de la ampolla termoepidérmica y nos planteamos si justamente puede haber alguna alteración en el colágeno. El doctor McGrath nos aceptó enviar muestras para estudiar esta proteína kindlina, donde no se encontraron variantes patogénicas de esta proteína. También se estudió USB1, que es el gen responsable de casos de poiquilodermias asociados a neutropenia, que no era el caso de nuestra paciente. ¿Cómo evolucionó la nena? La fotosensibilidad fue disminuyendo con el tiempo, fue recuperando su curva de crecimiento, fue acentuando la poiquilodermia en el cuello, pero aparecen nuevas lesiones papulares lenticulares diseminadas en todo el tegumento y el cuero cabelludo, que aquí podemos ver, algunas más papilomatosas, otras más planas. Fíjense aquí, son lesiones lenticulares, parduzcas, que comienzan a sobrelevarse, y aquí claramente con el dermatoscopio podemos ver que se trata de queratosis seborreicas que
histológicamente también corresponden por la hiperkeratosis ortoqueratósica, la acantosis irregular, los tapones córneos, el aumento de la pigmentación, y aquí vemos también la atrofia cutánea con una capa basal hiperpigmentada y también algunos focos de degeneración hidrópica. Cuando vamos a la literatura, encontramos dos artículos, uno publicado en el International Dermatology del año 1993, donde asumen un caso muy parecido a nuestra paciente como síndrome de Weary-Kindler, y otro reportado por autores brasileros en el año 1990 en una revista de medicina cutánea ibero-latinoamericana, donde hablan de una poiquilodermia congénita tipo Kindler asociada a verrugas seborreicas. Fíjense, estos autores de la India que reportan esta adolescente, qué parecidas las lesiones de poiquilodermia y esas otras lesiones queratosis seborreicas o queratosis seborreicas light que va agregando en los sitios de poiquilodermia y que luego se generalizan en todo el tegumento. En este mismo artículo, este cuadro nos ayudó mucho en el sentido de que qué es lo que comparten con Weary y con Kindler. Bueno, las ampollas sacrales los tienen los dos, la poiquilodermia es más acentuada en las flexuras en el Weary y más diseminada en el síndrome Kindler. El síndrome de Weary tiene más prominente todo el trastorno de la queratinización, la queratosis acral, una dermatitis eczematosa que no lo tiene el Kindler, y en cambio los cambios mucosos y la distrofia ungueal, que es más frecuente de ver en el síndrome Kindler que Weary. En este otro caso, reportado por Matos en la revista Ibero-Latinoamericana, fíjense que también vemos lesiones muy similares, donde quizás acá es más importante ver las lesiones de queratosis seborreicas diseminadas y la atrofia de las superficies extensoras, al igual que en los nudillos de las manos. En un artículo y en una revisión muy importante sobre las poiquilodermias congénitas ampollares, autores de nuestro país, como el doctor Abulafia y el doctor Viñale, hacen una revisión de estas poiquilodermias ampollares, donde, por un lado, está el síndrome de Kindler, que ya lo definimos, y por otro lado, la hipoiquilodermia acroqueratósica hereditaria o síndrome de Weary, que como ven, lo que predomina es más el componente queratósico acral. Ellos plantean que tenemos en una punta del espectro la enfermedad de Weary, en otra la enfermedad de Kindler, pero cualquiera de estas dos enfermedades pueden compartir signos clínicos de unos y de otros. En el síndrome de Weary, en cuanto a la patogenia, estamos frente a una enfermedad inflamatoria liquenoide, tal vez inmunológica, mientras que en la enfermedad de Kindler ya tenemos bien reconocido la mutación de la proteína que determina la alteración y el despegamiento cutáneo de las lesiones. Entonces, tenemos fotosensibilidad, poiquilodermia y queratosis. La fotosensibilidad y la poiquilodermia la comparten el síndrome de Kindler y el síndrome de Weary. Es progresiva en el síndrome de Kindler, es más limitada a las flexuras en el síndrome de Weary, y en el síndrome de Weary tenemos, como dijimos, la queratosis como signo cutáneo muy prominente. Por eso ellos, frente a estos hallazgos clínicos compartidos por los dos síndromes, los autores hindúes llaman o clasifican a esta paciente tan parecida a la nuestra como síndrome de Weary-Kindler. Quizás para nuestra paciente lo más apropiado sería decir que estamos frente a una poiquilodermia congénita no progresiva tipo Kindler. Así se ven las lesiones actualmente. Yo no he puesto nada de laboratorio y de otros estudios porque Perdón, esta niña Fernanda, está un minuto. Sí, está completamente estudiada, no tiene compromiso visceral, no tiene compromiso hematológico. Entonces, a los 15 años de vida estamos en presencia de un cuadro clínico de poiquilodermia congénita no progresiva
que comparte características clínicas de algunas poiquilodermias congénitas ampollares y algunas características clínicas del síndrome de Kindler, con la asociación de esas lesiones papulares pigmentadas generalizadas, queratosis seborreicas, y en espera de nuevos estudios genéticos para poder identificar esta entidad aún no estudiada genéticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Y pasamos entonces a la última presentación. No sé, Lidia, ¿quién la presenta? Habiendo presentado a la doctora Eliana y Fernanda, terminamos con las presentaciones y me parece que en función del tiempo tenemos que dar paso a la próxima. Tiene que comentar la doctora Artinanda los casos. Arti, ¿algún comentario que quieras hacer de estos dos interesantes casos? ¿O qué opina? Very nice cases and very nicely worked up, I must say. The first patient, Muy bien explicado, muy bien dichos. La primera paciente tenía este síndrome y creo que debemos mantener bajo vigilancia al paciente para ver si hay ulteriores malignidades que aparezcan. Además, a los temas gástricos pueden también aparecer allí malignidades, así que creo que lo que hay que hacer es lo que ya están haciendo por el paciente. Muy bien organizado, con un buen seguimiento. No sé, sirolimus y estos fármacos, si se han probado en alguno de estos casos, como tenemos en otros síndromes de sobrecrecimiento. No estoy segura, francamente. Simplemente me gustaría saber si alguno de ustedes piensa en esto para evitar malignidades en estos pacientes. Es un paciente con poliposis No, recurrente, sí. no tengo experiencia. ¿Vos, Margarita? No, no. El sirolimus, uno usa el sirolimus para muchas de same estas I feel, because enfermedades, so far, alteraciones. Me parece, por síndromes de sobrecrecimiento, pero no tengo datos firmes en estos síndromes, francamente. Y lo que más es, depende de la ruta de Están señalización. hablando varios a la de- vez, perdón, no se escucha. El mTOR está acá medio Habla Eliana. comprometido y bueno, y para todas estas enfermedades el sirolimus muchas veces puede ser de utilidad. Sabemos que el sirolimus sirve para el sugar bearer, por ejemplo, que uno no lo hubiera pensado. Es decir, que es probable que quizá se puedan utilizar en alguno de estos pacientes. Y el segundo caso, que también fue muy interesante, esta poiquilodermia, no sé si queréis hacer algún comentario al respecto del segundo I caso. don't have anything. I always No used to wonder tengo. Siempre me preguntaba si son dos entidades o si es una, porque los antecedentes del Killer Venom no está todavía, no tiene certezas. No sabemos cuál es el gen candidato. Ha dado una revisión literaria muy buena de estos casos en el pasado. Ella ha mostrado casos recientes y nosotros seguimos tratando de diferenciar estas dos entidades. Me preguntaba si alguien podría comentar porque han encontrado algo. No sé si hicieron un screening del gen o si le hicieron el secuenciamiento axómico también. No, Muchísimas gracias, Arti. Y nos did you vemos do en... exome sequencing for this patient or is just ¿Hicieron secuenciamiento para este paciente? No se pudo aún. Yo pensé que lo habías mandado a Macra. No No, era. you said that solamente Kindler is negative, right? What I ¿Dijo que era negativo o qué? ¿Entendí eso? no, lo que él estudió es solamente quindlina, pero no se pudo hacer la secuenciación exómica completa. Bueno, porque yo no sé, Okay. Yeah. So Kindler has been ruled out. Kindler has been ruled out, but we still Kindler sí que ya se descartó, ¿no? claro.
Kindler se descartó, sí, pero no se pudo hacer la secuenciación exómica completa, o sea que no pudimos investigar otros genes. A mí Pero ese se le parecía paciente, mucho al Kindler, ¿no es cierto? Con sí, estos casos diferentes bueno, a que ver. hay, pero que parecieran como ser algo muy, muy parecidos. Bueno, Yo quiero dejamos levantar la mano. entonces aquí a Graciela, sí, por favor. Sí, no, yo quiero dos cosas, a ver qué les opinan. Una, que lo había comentado Liana, las psoriasis justo apareció en donde tenían las anomalías vasculares, no en el resto de la piel. Me pareció un caso súper, ¿no? Puntual, a ver por qué. Y la otra es, en el otro paciente, no me pareció tanto el síndrome de Kindler, si bien puede tener algunos casos, los que yo vi eran diferentes, y viste, y uno habla mucho de su experiencia. Pero me hizo acordar al Rodmund Thompson. El Rodmund Thompson también es recesiva, hay casos descritos en mujeres y tienen esas hiperkeratosis en los talones, y también tienen las ampollas y la fragilidad cutánea y también tienen la fotosensibilidad. Y cuando se va acercando a más grande también, o sea, yo pienso que a ese paciente hay que estudiarlo nuevamente, ¿no? Y bueno, quería comentar eso, a ver si opinaban algo. Sí, Hay un sí, aporte de la esa doctora Haas en el chat. ¿Sí? ¿Qué hay? Sí, De a uno, por favor. lo que comparte es que hemos Que lo tenido diga. muchos casos de EB, Kindler, y realmente dudamos de que existe el síndrome, pero clínicamente su caso no es un Kindler, sugiere ella realizar un exoma. Ah, bueno, Ujú. está bien, estamos de acuerdo. Perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, Y ahí hablan de una didimosis, ¿no? De la psoriasis, sí, pero creo que didimosis sería más cercano. Esto me parece que es encima de la lesión. Pero bueno, muy bien. Graciela, vos dirigí aquí, no, está no sé, perfecto. Muchísimas gracias, hacemos. doctora Arti. Un gusto tenerla con nosotros. Y bueno, este es el inicio de vuelta de un nuevo camino donde podemos interactuar con todos nuestros pacientes y ampliando los horizontes. Muchísimas gracias por su participación y le invitamos a estar todo el tiempo con nosotros, que no nos enojamos. Aunque tenga que no dormir y hacer guardia, no hay problema, porque uno a veces hace guardia, bien lo puede hacer acá. Muchas gracias.